Hola mis amados hermanos de nuestra iglesia Casa de Oración. Es una alegría poder estar hoy junto a ustedes, ¿verdad? Que podamos estar alabando el nombre de Dios juntos en armonía, ahí cada uno en su hogar. Y creo que Dios tiene una bendición preparada para cada uno de nosotros. Y, y sabemos que Dios siempre habla a nuestra vida, ¿cierto? Hoy tengo la hermosa labor de poder compartir una palabra con ustedes. Es algo que Dios me ha estado hablando estas últimas semanas, algo muy fuerte a mi vida. Y eh, es por todo lo que hemos estado hablando en la iglesia, las predicaciones, las clases de los grupos pequeños, ¿verdad? La clase con los niños que estamos teniendo. De alguna u otra manera Dios ha estado hablándome acerca de esto muy fuerte y me gustaría compartirles hoy en este momento. Antes de empezar, me gustaría hablarles de un hombre eh, que es muy conocido por todos nosotros. Yo creo que todos conocemos la historia y es Jonás, ¿verdad? Es un profeta. Todos hemos contado la historia alguna vez. Yo le contaba la historia a Amandita, ¿cierto? Y ella después la repetía con Lagán, tormenta que venía. Y la verdad es que es una historia muy linda, pero más que una historia, y más que un cuento, cada parte de la Biblia nos habla a nuestras vidas y nos enseña una lección y también nos corrige y nos enfrenta en aquello que nosotros, lo que nos cuesta más hacer. Y bueno, antes de comenzar quisiera hacerles una pregunta y me gustaría que si me pudieran ahí escribir en los comentarios eh, si han sentido o no. Y esta pregunta es que ¿cuántos han tenido alguna vez una experiencia de sentir orar por alguien? No importa si han obedecido o no, no importa. Quiero saber cuántos han tenido ese sentir de Dios en el corazón. Que pueda escribir yo ahí en los comentarios. O quién a lo mejor ha soñado alguna vez con una persona, algo específico, que dice, le tengo que hablar a esta persona, o sea, se lo tengo que comentar. ¿Quién alguna vez ha estado leyendo la palabra y ha venido una palabra a su corazón que le dice, este texto o esta palabra es para esa persona? ¿Quién de ustedes ha estado orando alguna vez y se le vienen personas, recuerdos de personas a la cabeza y como que siente de seguir orando por esas personas, de ponerse ahí a interceder por esas personas? Creo que muchas veces lo hemos sentido, ¿cierto? Quiero que pueda ahí responder, que me diga, sí, yo he soñado, yo he sentido orar, yo he recibido una palabra. No importa si ha obedecido, si lo ha hecho o no, pero quiero saber más o menos cuánto han tenido esa experiencia. Yo creo que ahora, en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, ¿verdad? Que estamos hablando acerca del evangelismo, que estamos teniendo propósitos de iglesia, como propósitos de ayuno, propósitos de oración, intentamos estar más cerca de Dios, de buscar su rostro. Yo creo que esto ha ido aumentando quizá en nosotros. Ahí van llegando algunos comentarios, ¿cierto? De Camila dice, sí, yo muchas veces me ha pasado. La hermana Victoria dice, sí, amén. Felipe, de ahí desde la clínica, un besito de amor, dice sí, que también lo ha sentido. La hermana Eloísa también, sí me ha sucedido. ¿Cuántos más pueden ir ahí escribiendo? Y nos vamos a asombrar de que la mayoría, yo creo que casi todos, ¿verdad? Hemos tenido alguna experiencia así. David dice, amén, a mí me ha pasado. Y no importa si hemos obedecido o no hemos obedecido, eso lo vamos a ir hablando después, pero quería saber, ¿cierto? Quería tener su apoyo ahí, moral, ¿cierto? Para no estar tan sola aquí, están los chiquillos también conmigo, pero quiero saber si ustedes también han pasado por esta experiencia.
La hermana Joyce dice ahí, yo mi hermana, muchas veces cuando Dios puso en mi corazón de orar en forma presencial por la persona y no estando presente, aquellas personas, ambas experiencias con resultados lindos. Amén, ¿cierto? A veces estamos en la iglesia y estamos orando y sentimos de repente orar por una persona específica. Y cuando nos acercamos a esa persona, a lo mejor con un poco de temor, ¿verdad? Y de repente Dios empieza a hablar a su vida, esa persona se quebranta y es algo lindo que produce Dios en esa persona. La hermana Carmen dice, sí, a mí me ha pasado. La tía Edita en San Clemente dice, yo también he tenido algunas experiencias. Y nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que muchos de nosotros hemos tenido experiencias, ¿no? Como le dije, no le voy a preguntar si obedeció o no. Lo importante es tener eso. La hermana Rosita Godoy dice, yo llamo a mi hermana y oro con mi hermana que está pasando por momentos difíciles y yo oro por mis hijos todos los días. Amén. Eso es ayudar, ¿cierto? Ahí la hermana está obedeciendo, ¿cierto?, a Dios de ir y orar por su hermana en momentos difíciles. Amén. Entonces hemos visto con esto, tengo una prueba, ¿cierto?, de que la mayoría de los hermanos, yo sé que hay más ahí conectados que a lo mejor han tenido o no han tenido esta experiencia. Y el hermano René ahí dice, a mí también me ha pasado. Amén. Y me gustaría hablar, ¿cierto?, de este hombre que es Jonás. Y quiero leer el primer, como parte, el libro de Jonás. Es un libro muy cortito, tiene solamente 4 capítulos. Así que vamos a ver algunos versículos y si usted quiere, ¿cierto?, después puede tener un tiempo de lectura y leerlo completo y se va a asombrar de lo lindo que es. El pastor Pablo Salazar dice, sí, Dios pone palabra para otras personas que lo necesitan, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, así es. Dios siempre trae palabras cuando más lo necesitamos y esas palabras nos edifican. Amén. Voy a leer ahí en Jonás del capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, se subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos al contexto. Jonás es un hombre nacido y criado en Israel. Él es un hombre escogido por Dios en ese momento para Dios poder comunicarse con su pueblo. Él era un profeta, ¿verdad? Un hombre que podía hablar directamente con Dios y recibir lo que Dios quería para su pueblo. Entonces, para eso estaba Jonás, para obedecer la voz de Dios cada vez que Dios necesitara enviar un mensaje. Pero esta vez Dios le pide que envíe un mensaje a Nínive. Y Nínive está pertenece a Asiria. Entonces, en ese tiempo los asirios, no sé si se dice así, sí, asirios, eran conocidos por ser muy violentos, muy brutales, eran perversos, eran muy opresores e incluso fueron enemigos de Israel en un tiempo. Por lo tanto, Jonás, cuando escuchó el mensaje de Dios de ir a predicarle a esa gente, de llevar un mensaje a esas personas, Jonás dijo, no, yo no voy para allá, yo prefiero que sean destruidos, así que me voy a otro lugar. Entonces Jonás decidió desobedecer. ¿Pero por qué desobedeció? Porque Jonás tenía una opinión acerca del pueblo de Nínive. Y es extraño, ¿verdad? Porque él debía obedecer a Dios. Para eso Dios lo había elegido como profeta. Pero en cambio, Jonás creía que los ninivitas merecían ser castigados, merecían ser destruidos por lo perverso que eran,
por todo lo que había, los opresores que habían sido por el pueblo de Israel, etc. Entonces, a pesar de que ellos eran así, Dios quería hablarles a los ninivitas. Pero la opinión de Jonás tuvo prioridad en su vida. Y este es el primer punto que yo podía ver, ¿cierto? Que el anhelo de Dios es más fuerte que tu opinión. El anhelo de Dios es más fuerte que mi opinión. Muchas veces nosotros, Dios nos envía a hablarle a alguien o sentimos de hablarle a alguien y esa persona, no sé, a lo mejor no nos cae muy bien o lo que recibimos como que no nos calza mucho con la persona y ponemos como a cuestionar si realmente es algo mío, algo de Dios, y si será así o no será. O muchas veces sentimos, por ejemplo, el hablarle o el ir a orar por un pastor. Por un líder. Y ahí también nos podemos cuestionar y decimos, pero ¿cómo yo voy a orar por un pastor? ¿Cómo, Señor, cómo tú me vas a dar una palabra para un líder si se supone que ese pastor tiene más relación contigo que yo? Entonces, ¿por qué no le hablas directo? ¿Cierto? Pero a veces los pastores también necesitan una palabra. Y cuando Dios quiere enviar un mensaje, es porque la otra persona está esperando una respuesta, está esperando una señal. Y muchas veces nosotros nos anteponemos a eso, anteponemos nuestra opinión y nos argumentamos, nos justificamos para desobedecer y no hacer lo que Dios nos está enviando en ese momento. Entonces Jonás cree que su opinión es un argumento. Jonás tiene muchos argumentos, ¿cierto? Ellos fueron opresores, ellos son perversos, ellos merecen ser destruidos. Pero no era lo que Dios quería, era lo que Jonás quería. Y bueno, la historia de Jonás continúa, ¿cierto? Él se sube al barco que va en dirección a Tarsis y la historia continúa ahí en el versículo 4 y dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, y los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y Jonás ya puso su opinión ante todo, él no estaba de acuerdo con llevar el mensaje a Nínive, entonces se fue e intentó escapar de Dios. Y yo me imagino, ¿cierto?, llegando al barco, estando ahí, dijo, ya, por fin puedo descansar, estoy lejos de Nínive, estoy lejos de Dios, aquí nadie me va a molestar, entonces bajó y se puso a dormir. Y en ese momento en que Jonás pensó que iba a estar tranquilo, Dios envió una gran tormenta, como dice Amandita. Dios envió una tormenta. Y el barco se mecía para allá, para acá. Imagínense los marineros desesperados ahí arriba y diciendo, en ese tiempo las personas, yo me imagino que debieron haber muchos extranjeros ahí en ese barco y cada uno tenía un dios. En ese tiempo todas las personas, todos los pueblos tenían un dios diferente y todos empezaron a clamar a sus dioses por si es que alguno de ellos había hecho enfadar a su dios. Pero no encontraban respuesta, no podían calmar la tormenta, comenzaron a echar las cosas para abajo y no pasaba nada. Hasta que el capitán se dio cuenta que todos los hombres estaban ahí orando a sus dioses, pero había uno que estaba durmiendo. Menos uno. Entonces el capitán baja a la bodega y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Despierta, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes estar durmiendo en este momento? Mira lo que está pasando a tu alrededor. Y como que Jonás, me imagino así despertando, vio lo que sucedía.
vio que la tormenta no podía, que el barco estaba siendo despedazado por la tormenta y este capitán le dice, ora a tu Dios a ver si él nos responde. Entonces Jonás dice, es cierto, yo tengo la culpa, lo siento, yo desobedecí a mi Dios, yo soy hebreo, desobedecí a mi Dios y todos como, imagínense, ¿cómo se te ocurre desobedecer a tu Dios? O sea, todo el mundo ahí conocía, o sea, todas las personas conocían al Dios de los hebreos, al que mandó las plagas de Egipto, el que hacía los milagros en el desierto, el que los ayudó a conquistar 1000 ciudades. Entonces, no se podían imaginar por qué Jonás había desobedecido. Y yo me ponía a pensar en esta tormenta. Y es que, no sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando desobedecemos la voz de Dios, cuando Dios nos dice ve a orar por alguien o habla con esta persona o escríbele a esta persona, sentimos una inquietud en el corazón. Y ahí comienza la tormenta, pero no es una tormenta física, es como una tormenta en nuestra mente. Porque cuando desobedecemos a Dios comienza una tormenta en la mente, nos cuesta conciliar el sueño porque estamos siempre pensando en eso, Dios nos trae a la mente, Dios nos trae al corazón a esa persona y comenzamos a pensar en miles de posibilidades, miles de probabilidades que hubiera pasado si yo le hubiera hablado, qué pasó porque no le hablé, etcétera, etcétera, cómo estará esa persona ahora, habrá habido algún cambio si yo hubiera hablado con esa persona. Y eso es lo que Dios ha estado tocando a mi corazón, porque a mí muchas veces me ha pasado, muchas veces yo podía compartir esto en el grupo pequeño el día miércoles, que muchas veces yo he sentido de orar por alguien, yo he sentido hablar con alguien, pero ahí me quedo, en la intención, y me cuesta accionar, me cuesta ir hacia esa persona, me cuesta ir y obedecer, pero ahí es donde comienza la inquietud en el corazón, y Dios envía una tormenta para hacerme recapacitar, para hacerme pensar, para hacerme recordar que Él me había enviado a algo específico. Entonces, el Espíritu Santo de Dios comienza a amonestar nuestros corazones. Y porque cuando hay alguien, hermanos, que necesita de Dios, Él no va a descansar hasta no hacerle saber a esa persona que no está solo, que Dios sí lo tiene presente en su corazón, porque cuando a usted lo manda, ¿cierto? Y usted siente eso, no es que usted sienta muchas veces, sino que Dios realmente tiene una palabra y necesita saber llegar a esa persona que Dios sí está pendiente de él, que sí lo recuerda, que sí está escuchando sus oraciones y que le envía una respuesta a través de usted. Y muchas veces, ¿cierto?, desobedecemos y ahí comienza la inquietud. No sé si yo seré la única que ha sentido esa inquietud alguna vez en el corazón. Es algo como que intentamos recordar, estoy al día con mi trabajo, estoy al día con las deudas, ayudé a los niños en el colegio, cumplí con esto y esto otro, pero no estoy cumpliendo con Dios. Y esa es la inquietud en el corazón. Eso es lo que muchas veces no nos deja dormir, que nos mantiene pensando y intentamos tapar eso, orando tal vez, pero no en esa dirección, sino que hablando con Dios otras cosas, tratando de desviar el tema, nos ponemos a hacer cosas en la casa, que tenemos mucho trabajo e intentamos tapar lo que Dios nos envió a hacer. Y entonces cuando Jonás, ¿cierto?, está ahí en el barco y él dice, sí, está bien, yo hice enojar a Dios porque yo desobedecí. Entonces los marineros le dicen, pero ¿qué hacemos entonces? Ayúdanos, ¿cómo paramos esta tormenta? Y Jonás dice, no se le ocurre nada más que dicen, para parar esta tormenta, tírenme al agua. O sea, en esta tormenta que está despedazando el mar, que está despedazando el barco,
no hay otra salida que matarme, mátenme. O sea, no tengo otra opción. Jonás no pensó en arrepentirse, Jonás no pensó en hablar con Dios y decir, Señor, dame otra oportunidad. No, Jonás dijo, mátenme. Y estos hombres, igual me da un poco de risa porque estos hombres como que se cuestionan y dicen, ¿cómo lo vamos a tirar al agua? Mira la tormenta que hay y todo. Y comienzan a orar y dicen, Señor, perdónanos por favor por lo que vamos a hacer, no eches la culpa sobre nosotros porque la culpa es de Él, así que lo toman y lo tiran al mar, lo tiran al agua. Y da un poquito de risa porque oraron para matar a un profeta de Dios. Y me imagino que Jonás cuando iba cayendo al agua ya dijo, hasta aquí llegué, ¿cierto? Señor, que sea tu voluntad. No sé qué habrá pasado por la cabeza de Jonás, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan porque Dios tenía otro propósito con Jonás. El propósito de Dios era llegar a las personas de Nínive y iba a hacer cualquier cosa por llegar a las personas de Nínive. Y Jonás, cierto, fue echado al agua, pero Dios tenía previsto un pez. Ahí en su palabra, en el versículo 17, dice, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, cuando Jonás se dio cuenta, ¿cierto?, de que había intentado huir de Dios, que había escapado, ¿cierto?, que había desobedecido a Dios, pero en realidad Dios nunca lo abandonó, sino que Dios estuvo ahí también para salvar su vida cuando cayó al agua. Y vino ese pez y se tragó a Jonás, y él, me imagino que era muy grande porque Jonás pudo respirar adentro, ¿cierto? Estuvo 3 días y 3 noches. Y ahí Jonás se dio cuenta de la misericordia de Dios y se arrepintió. Y reconoció, ¿cierto?, que tenía que haber obedecido a Dios, pidió perdón por su desobediencia y también dio gracias porque Dios le salvó la vida. No sé cuántos hasta aquí se sienten identificados. A mí me identifica mucho la vida, esto, lo que está pasando, lo que estamos hablando, porque muchas veces desobedecemos la voz de Dios y comienza esa tormenta, esa inquietud, y la única manera de calmar esa tormenta es arrodillándonos, es yendo a las plantas de Dios y diciendo, Señor, en algo te fallé, no fui a donde tú me dijiste que fuera, no hice lo que tú me pediste que fuera, no oré por esa persona, no soñé con esta persona, pero no hablé con ella, no me esforcé más. Y ahí es cuando Dios habla a nuestras vidas y nos da otra oportunidad. Entonces, Dios le da otra oportunidad a Jonás de poder remediar lo que hizo. Y él dio el 100% en esta segunda oportunidad. Dice ahí, voy a leer en Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, Dios le dio una segunda oportunidad, pero Jonás fue a esa ciudad
y se dio cuenta que era gigante esa ciudad y se demoró 3 días en predicarle a toda esa gente, o sea, en hablarle, darle el mensaje de Dios a toda esa gente. Imagínense el cansancio de Jonás, ¿cierto? Después de un viaje largo, llegar con el sol, estar gritando todo el día para que la gente oyera el mensaje de Dios, y todo eso sin haber cambiado de opinión, porque Jonás obedeció a Dios, pero eso no quiere decir que Jonás hubiera cambiado de opinión con estar de acuerdo en destruir a los habitantes de Nínive. Entonces, de hecho, el libro de Jonás en el capítulo 4 termina contando, ¿verdad?, que Jonás estaba enojado por la misericordia de Dios. Porque Jonás seguía manteniendo la opinión acerca de los habitantes de Nínive. Jonás seguía teniendo, sabiendo que era injusto y sabía que Dios iba a acudir a su misericordia para salvarlos. Pero aún así, a pesar de la opinión, a pesar de los argumentos que él pudo haber tenido, él fue y obedeció. Y no obedeció de a poquitito, así como ya voy a gritar así como un par de veces nomás y el que escucha, escucha. No, él lo hizo y se comprometió al 100%. Él recorrió toda la ciudad con calor, a lo mejor le dolía la garganta tanto gritar, estaba enojado por la misericordia de Dios, pero aún así lo hizo. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, mantenemos esa opinión y Dios nos pide que vayamos a hablarle a un líder o a hablarle a un pastor, y aún así que nosotros vamos con esa inseguridad, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo al 100%. Si Dios nos manda a hablarle a alguien, a escribirle a alguien, no podemos mandar una solicitud de amistad en Facebook y esperar a que si la acepta le hablamos, si no, no. Entonces muchas veces como que tratamos de dejar el trabajo a medias porque no nos sentimos capaces, porque no creemos que Dios nos está hablando bien a nosotros, no creemos que a lo mejor lo que nosotros vamos a decir pueda marcar algo en la vida de la otra persona. Pero en realidad eso no importa, porque nuestra opinión no la podemos comparar a lo que Dios quiere, al propósito de Dios. Y después Jonás, ¿cierto?, se enoja con la misericordia de Dios porque el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepiente, se viste de ropas ásperas, cambia totalmente su manera de ser, su manera de vivir por orden del rey. Y Dios le dice a Jonás en el capítulo 4, versículo 11, que es el último versículo del capítulo, dice: «Y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, más muchos animales». Entonces es como que Dios le dijo: por eso te envié ahí, por eso necesitaba que tú fueras a ese lugar. Tenían que aprender la diferencia entre el bien y el mal. Ahora por medio de ti me han conocido. Y hermanos, Jonás no quería que ellos se salvaran. Jonás hizo todo lo posible para que ellos no se salvaran. Intentó huir, reconoció su desobediencia, después pidió perdón, a pesar de su opinión, dio su 100% para cumplir el mandato de Dios, y sin quererlo, su mensaje salvó a 120,000 personas. Y es increíble porque en este momento hay muchos que consideran que el avivamiento que Jonás produce en Nínive es uno de los más grandes esfuerzos evangelísticos de todos los tiempos. Entonces, imagínense, 120,000 personas. Y esto me hacía comprender que no importa lo que nosotros pensemos, no importa nuestra opinión, no importan nuestros supuestos argumentos que nosotros podamos tener,
no importa nada, porque cuando nosotros priorizamos nuestra opinión, tomamos malas decisiones, intentamos huir de Dios, Él de alguna u otra manera nos va a encarrilar de nuevo en el mismo camino para cumplir su propósito en nosotros. Dios tenía un propósito que era salvar 120,000 personas de ser, de que ellos no conocían a Dios, de vivir sin Dios, siendo pecadores. Y aunque Jonás se interpuso, aunque Jonás trató de huir, de hacer 1000 cosas para no provocar eso, Dios aún así cumplió su propósito. Y eso es lo que Dios ha estado hablando en mi vida. Cuando Dios nos envía a hablarle a alguien, cuando Dios nos da un mensaje para alguien, no es solamente que Dios va a transformar la vida de esa persona, sino que hay toda una familia detrás de esa persona. Y no solamente una familia, sino que por una persona se puede salvar una generación completa. O sea, a través de nuestro mensaje podemos salvar una generación de esa familia, generaciones completas. Y eso es lo que tocaba mi corazón, en realidad. Porque cuando uno recibe algo, uno empieza a cuestionarse y a poner trabas y Señor, no, es que yo no sé cómo llegar a las personas, no sé cómo hablar con las personas, no sé si me van a escuchar, a lo mejor me da un poco de vergüenza, a lo mejor voy a perder una amistad, a lo mejor voy a transformar una amistad en algo como raro, así, no sé. Empezamos a preocuparnos, pero en realidad es Dios quien da el mensaje a través de nosotros. Pero depende de nuestra obediencia. Y eso es lo que yo lo que quiero compartir con ustedes. En este tiempo estamos hablando de evangelismo en la iglesia. Estamos hablando de buscar a Dios, de tener ayunos, de tener oración con Dios, de tener momentos apartados con Dios. Y Dios va a comenzar a hablar a nuestras vidas. Dios va a comenzar a dar palabras para personas. Dios va a poner personas en nuestro camino para nosotros hablarles. Dios va a traer sueños a nosotros específicos para personas especiales. Pero va a depender nuestra obediencia, si salvamos a esa generación o no. Entonces, hermanos, yo quiero, primeramente este mensaje es para mí porque a mí me cuesta mucho llegar a las personas. Yo a veces he recibido cosas, orar por alguien y no lo he hecho porque no me he atrevido, porque pienso que a lo mejor no tengo la autoridad suficiente para que esa persona crea en lo que yo le voy a decir. A lo mejor no sé si es algo mío, si le voy a chuntar a lo que esa persona necesita, si realmente voy a dar una palabra de vida o le estoy diciendo algo que a lo mejor no debería decirle. Entonces, necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Y de esa manera, estando dispuestos en las manos de Dios, vamos a poder hablar, llegar a las personas. Y esas personas van a ser transformadas no por nosotros, sino por lo que Dios les envía a través de nosotros. Y de esa manera van a empezar a llegar personas a los grupos, a la iglesia. Queremos crecer, pero Dios necesita personas obedientes, que no huyamos de Él, que no tratamos de escapar, que no pongamos nuestras opiniones como prioridad, sino que obedezcamos, independiente de lo que pensemos, obedezcamos. Amén. Les voy a invitar a cerrar sus ojos y que podamos orar esta tarde a Dios, a nuestro Padre, pidiéndole que Él nos ayude a obedecer cada día, a que Él sea el que nos guíe. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos por este momento que tú nos regalas, Señor. Este momento en que podemos hablar de tu palabra, Señor, en que tú hablas también a nuestras vidas, Padre. Queremos, Señor, presentarnos ante ti como
tus hijos, Señor, a pesar de muchas veces no merecerlo, Padre, pero tú nos has puesto tu sello, Señor, en nuestros corazones, en nuestras almas, Padre, de que te pertenecemos, Señor. Pero no solamente queremos ser tus hijos, Señor, sino que también queremos ser utilizados, Padre, por ti. Queremos hoy, Padre, orar a ti, Señor, y decirte que veas nuestros corazones, Señor, que veas nuestra disposición hoy, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ir por aquellos que lo necesitan, Padre. Señor, pon en nuestros corazones el sentir de orar, Padre, el hablar. Pon palabras proféticas, Señor, en nosotros, Padre, para las personas que lo necesitan. Señor, si hay alguien que necesita una respuesta tuya, Señor, aquí estamos, Padre, para ser utilizados por ti. Porque ya no va a depender de nosotros, Señor, porque creemos en que tú eres quien nos envía, Padre. No somos nosotros, eres tú, Señor. No son nuestras capacidades, Señor, sino que tú nos capacitas. No son nuestras herramientas, Señor. Tú nos das las herramientas. No es nuestra voz, sino que es tu voz a través de nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos des la valentía, Señor, la fortaleza, Padre, de seguir, de ir, Padre, a hablarle a aquellos que lo necesitan, Señor. Danos el ánimo, Padre, danos el amor, danos la misericordia, Señor. Esa misericordia que tú tienes para los que tú amas, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a obedecer, Señor, tu palabra, a ir, Señor, y predicar el Evangelio, a ir y hablar a aquellas personas que tú pones en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que tú nos des la valentía, que tú quites toda vergüenza, Señor, porque no hay de qué avergonzarse cuando tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos des la gracia, que tú nos des la sabiduría, Padre, también el entendimiento, Padre, la perseverancia, Señor, de seguir a tu lado, Señor. Y a pesar de lo que nosotros podamos creer, a pesar de lo que Satanás ponga también en nuestras mentes, de que no somos capaces, de que no nos van a creer, de que no somos suficientes para hablarle a un líder, que no somos lo suficientemente espirituales para hablarle a un pastor, Señor, te pido que tú quites esas voces que nos opacan, Señor, que tú quites esas voces que van en contra de ti, Padre, para que tu gloria se manifieste, para que tus planes se cumplan, Señor, para que tus propósitos sean cumplidos en nosotros y en aquellos que necesitan una respuesta tuya, Padre. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que tú nos capacites cada día, que tú aumentes nuestra fe, Señor. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti, Señor, a buscarte más para estar dispuestos a ir por aquellos que tú quieres llamar, Padre amado. Gracias te doy por este momento, te agradecemos por todo esto y te pedimos tu fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado, ¿cierto?, conmigo compartiendo esta palabra. Espero que esta palabra nos dé ánimo para hablar, para seguir, para ir por quienes necesitan de Dios y obedecer sobre todo la voz de Dios. Así que muchas bendiciones y nos vemos pronto.